Muy buenas a todos y todas. Comenzamos con este vídeo la resolución de la última práctica, la de inferencia paramétrica para dos poblaciones. Empezamos con el ejercicio 53, que es un ejercicio bastante completo que engloba varias cosas. Es decir, saber resolver este ejercicio ya implica que conoce, que medio controla gran parte de esta parte del temario. No significa que un ejercicio como este forzosamente tenga que caer en una prueba, ni tenga que caer en un ejercicio online, ni nada de esto, sino simplemente que os digo que es un ejercicio bastante completo, que engancha dos cosas que hay que hacer una detrás de la otra, y ahora os explicaré detenidamente por qué. Y no quiero decir nada más allá, no quiero que se me malinterprete en ese sentido. El ejercicio 53 dice: se desea contrastar si dos procesadores se comportan de la misma forma, comparando el tiempo que tardan en realizar una determinada tarea. Los datos en minutos recogidos con ambos procesadores son los que vienen aquí, que yo ya tengo puesto aquí, vosotros podéis ir metiendo. Suponiendo normalidad en los datos, ¿puede afirmarse que el procesador B se comporta mejor que el A en realizar esta tarea? Bien, no nos han dicho explícitamente sobre qué parámetro va este problema, pero es fácil de deducir. ¿Qué significaría que el procesador B se comporta mejor que el A? Pues si lo que hemos recogido son los tiempos en minutos que tarda cada procesador en realizar cada tarea, lo que yo aspiro es que un procesador sea más rápido. Es decir, yo quiero que por término medio el procesador B tarde menos que el procesador A, que sea más rápido haciendo la labor, ¿vale? O sea que este problema va sobre medias. Nosotros queremos, en realidad lo que yo quiero comparar es dos medias. Ahora, ¿por qué en las soluciones, en los huecos que os han dejado para las soluciones, primero hay un contraste de varianzas y después uno sobre medias? Pues vamos a entender por qué. Vamos a irnos un segundito al formulario de estadística, el que estaba previsto que se os dejara en la prueba final cuando iba a ser en presencial. Y este formulario es sobre dos poblaciones, inferencia sobre dos poblaciones. Vienen los estadísticos de contraste para los contrastes y los intervalos de confianza para, por ejemplo, una diferencia de medias. Este sería el punto 1, el gran punto 1. Pero el gran punto 1 se divide en distintos apartados, dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Hasta aquí. Esto es lo que tenemos que entender. Está el caso A, en el que tenemos dos muestras pareadas o dependientes, ¿vale? Este no es el caso de este ejercicio. En este ejercicio los procesadores A no tienen nada que ver con el B y no serían pareados, porque en el caso pareado es relativamente sencillo calcular una nueva variable que sería la diferencia y tratarlo prácticamente como si fuese en una sola población. El tema viene en los siguientes casos. Cuando las dos muestras son independientes, como es el caso del ejercicio, tenemos que distinguir tres situaciones distintas. Esto lo habéis visto ya en los vídeos de teoría, pero yo lo recuerdo aquí brevemente. Cuando las sigmas poblacionales son conocidas, se hace de una manera, este es el estadístico, se utiliza una normal, así se construiría el intervalo de confianza. Y cuando las sigmas poblacionales son desconocidas, hay que distinguir otros dos casos más, que es, son desconocidas pero podemos asumir que son iguales, o son desconocidas pero tenemos que asumir que son distintas. Entonces son dos situaciones diferentes que se calculan con estadísticos diferentes. Los dos son estadísticos T, pero son distintos y se hacen de manera diferente. Entonces tenemos que distinguir en qué caso estamos. Quiero hacer hincapié en que estos son parámetros poblacionales. Está en la letra sigma griega, porque los parámetros muestrales sí los vamos a conocer. Es decir, es muy posible que una duda que tengáis es que al leer el ejercicio se os den los datos de las desviaciones típicas muestrales o las varianzas muestrales o las cuasi varianzas muestrales, cualquiera de esos datos pero de la muestra, y entonces digáis, pues son conocidas. No, son conocidos los muestrales, pero no tienen por qué ser conocidos los poblacionales, ¿vale? Puede que os encontréis un ejercicio en el que por la razón que sea os den los datos poblacionales, os digan, por ejemplo, se sabe por un estudio previo que la varianza poblacional es tal, o que las varianzas poblacionales son tales. Pero si no os dicen eso explícitamente, entonces serán desconocidas. Y tendremos que distinguir si podemos asumir que son iguales o tenemos que asumir que son distintas. Irremediablemente, yo para poder distinguir si estoy en el caso este 2 o en el caso 3, lo que voy a tener que hacer es un contraste sobre la igualdad de varianza. Es un contraste que en realidad se hace sobre el cociente de varianza igualado a 1 versus distinto de 1, ¿vale? Es el contraste que está planteado aquí más abajo. El que se construye un estadístico que sigue una f de Snedeker, ¿vale? Entonces, en realidad, aunque yo no tenga interés en saber ningún contraste en concreto sobre las varianzas,
por el mero hecho de que tengo que saber en qué caso estoy para contrastar las medias, voy a tener que comerme un contraste sobre varianza que a priori no quería hacer, pero va a ser irremediable que lo tenga que hacer. Porque, entre otras cosas, porque cuando vaya a hacerlo en el programa voy a tener que decirle si hay que asumir que son iguales o no. Entonces ahí me va a surgir la duda y solamente la voy a responder con este otro contraste. Y esa es la razón por la cual aquí primero se habla del contraste de varianza, que no es el objetivo, no es la pregunta que me hacen, y luego se hace el contraste de las medias. Yo necesito esta conclusión de aquí, que ahora veremos cómo se saca, para poder saber en qué caso estoy aquí abajo. Entonces, volviendo ya, metiéndonos en materia, ¿cómo se hace esto en estas gráficas? Estos son nuevas rutas. Para este tema de dos poblaciones tenemos nuevas rutas. Esencialmente 3 y todas parten del mismo lugar. Siempre va a ser comparar dos muestras y estas son las 3 posibles rutas. Cuando las muestras son pareadas y las tenemos metidas ahí en la base de datos, pues vamos por muestras pareadas. Cuando las muestras son independientes y están metidas en la base de datos, vamos por muestras independientes. Y cuando los datos nos los dan ya resumidos, no tenemos la información de cada caso uno por uno, entonces vamos por pruebas de hipótesis, igual que en una población. En este caso vamos por muestras independientes porque son independientes y tenemos la base de datos montada completa. Le decimos que el procesador A sea en la muestra 1 y el procesador B sea en la muestra 2. Están muy atentos y atentas a esta decisión, porque el contraste siempre va a ser en el orden en el que yo le diga aquí. Siempre lo que yo le ponga aquí va a ser la muestra 1 y va a ser el inicio del contraste, y lo que yo le ponga aquí va a ser la muestra 2 y va a ser el inicio del contraste. Eso significa que si alguien decide intercambiar el orden de los procesadores, este contraste debería estar planteado al revés, justo al revés, porque si no lo va a hacer al contrario. ¿Vale? Este contraste de diferencia de medias, que ahora veremos cómo lo va a hacer esta gráfica, va a poner en primer lugar la primera que tú le pongas aquí y luego va a restarle la segunda que tú le pongas aquí. ¿De acuerdo? Entonces respetad y estad muy atentos siempre al orden este. Le damos a aceptar y lo que le vamos a marcar es, todo esto no hace falta, le vamos a marcar la comparación de desviaciones estándar. No porque yo quiera, sino porque me lo voy a tener que comer por fuerza para poder decidir algo sobre la comparación de medias, que es lo que en realidad yo quiero. Entonces le doy a aceptar y salen los dos contrastes. Vámonos al de abajo, al de desviaciones estándar. Ya sabe que en realidad es sobre la varianza. De hecho, vamos a pensar cómo se rellena todo esto. Primero, yo que quiero contrastar si estoy en el caso este, donde supongo sigma 1 igual a sigma 2, o si estoy en el caso este donde supongo sigma 1 distinto de sigma 2. Pues eso significa, ya sabéis que el contraste de varianzas es sobre el cociente de varianzas, ¿vale? Eso significa que la hipótesis nula es que el cociente es 1, porque eso implicaría que las dos son iguales, versus la hipótesis alternativa de que el cociente no es 1, implicaría que son distintas, ¿vale? Entonces eso es lo que se ha hecho aquí y vamos a ver los resultados que nos devuelve. El estadístico f de Snedeker calculado para este contraste es este de aquí y el p-valor asociado a este contraste es este de aquí. Vale. Este p-valor no nos han dicho nada sobre, siempre se me pasa cuando llego aquí me acuerdo, sobre el nivel de significación o de confianza. Si no dicen nada ya sabéis que asumimos del 5% de significación. Entonces este p-valor es mayor o igual que el alfa. Eso significa que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la acepto. ¿Qué conclusión saco? Que estoy aceptando ¿qué cosa? Que las varianzas poblacionales son iguales. Yo no las conozco, son desconocidas, pero me creo al 95% que son iguales, ¿vale? Además nos pide el intervalo de confianza para el cociente, bueno, pues eso lo tenéis aquí, ¿vale? Lo tenéis justo arriba. Como yo ya sé que las varianzas son iguales, ahora voy a plantear el contraste que de verdad quería plantear. Vamos a ver cuáles serían las hipótesis. Yo lo que quiero saber es si B funciona mejor que A, si el procesador B se comporta mejor que el procesador A. Eso significa que yo quiero que la media de B sea más pequeña que la media de A. Como yo he decidido poner en orden las muestras, he empezado por A y luego por B, yo voy a irremediablemente las hipótesis tendrán que ser mu de A menos mu de B. Y si lo que pretendo que ocurra es que B tenga una media más pequeña, entonces eso se traduce en que cuando reste la media de A menos la media de B, a mí me encantaría que eso saliera positivo, porque significaría que la media de B es más pequeña que la media de A, y entonces el procesador B es mejor, está comportándose mejor que A. Como esa hipótesis no contiene la igualdad, yo la pongo en la hipótesis nula.
perdón, en la alternativa. Y la contraria la pongo en la nula. Es decir, que el contraste que yo planteo es que mu de A menos mu de B sea menor o igual que 0 versus mu de A menos mu de B sea mayor que 0. Las medias poblacionales, ¿eh? Entonces, yo me vengo aquí a este contraste y claro, este contraste me lo ha hecho y yo todavía no le he dicho si se asumen sigmas iguales, si no se asumen, etcétera. Entonces tengo que darle con el botón derecho y entrar en opciones de ventana para darle toda esa información. La hipótesis nula de la diferencia de media es 0. La hipótesis alternativa es mayor que. ¿Ve? El contraste me lo había hecho sin tener en cuenta si era unilateral o era bilateral y hacia qué lado, etcétera. El alfa es del 5% y ahora aquí pone asumir sigmas iguales o no. Aquí es donde uno decide, según lo que le haya salido en este contraste, si marca o no marca esto. Como nos ha salido que sí hay que aceptar la igualdad de varianza, pues yo le marco asumir sigmas iguales. Le doy a aceptar y aquí está el resultado del contraste que de verdad me interesaba, el de la diferencia de medias. Entonces el estadístico T es este de aquí, ¿vale? Que lo copiáis aquí. El p-valor asociado es este de aquí, 0,12 tal, 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 y este p-valor es mayor o igual que alfa. Entonces, la conclusión es que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto la acepto. Claro, ¿qué es lo que acabo de aceptar? Que la media del tiempo en el procesador A menos B es menor o igual que 0. Es decir, que el procesador A tiene de media la misma que el de B o inferior, para que esta resta salga negativa. Por lo tanto, B no es mejor que A. Puede que sea igual o puede que sea peor, pero no es mejor. Porque para que fuese mejor tendría que haber ocurrido lo de abajo, la hipótesis alternativa. Bueno, aquí hay una última pregunta que dice intervalo de confianza para el cociente de varianza. Y os he dejado aquí una advertencia importante. Si os fijáis, no tenéis... Esto está mal puesto porque esto no debería ser para el cociente de varianza. Esto debería ser para la diferencia de medias. ¿De acuerdo? Si os fijáis, nos da el intervalo de confianza porque yo le he pedido un contraste de hipótesis que era unilateral. Entonces aquí he puesto que hay que engañar, entre comillas, no es engañar, sino cambiarle el tipo de contraste y decirle que el contraste es bilateral. De esa manera vamos a obtener el intervalo de confianza. Entonces le voy a poner que en hipótesis alternativa es diferente. Ya no me voy a fijar en el contraste porque este no es el contraste que yo en verdad quería. Yo el contraste ya lo había resuelto antes, pero sí que me fijo que aquí sale completo el intervalo de confianza y eso es lo que hay que poner aquí. Ejercicio 54. Este es un ejercicio muy rápido y sencillo, simplemente de un cálculo del tamaño de muestra. Dice, un prestigioso diario de información general quiere estudiar la diferencia de intención de voto de los dos principales políticos de su país. Lo único que se conoce, esta es la pista que nos van a dar, lo único que se conoce es que ambos partidos están muy igualados en cuanto a intención de voto. ¿A cuántas personas se debería entrevistar para estimar con una confianza del 95% dicha diferencia de intención de voto con un error menor del 1%? Bueno, pues vámonos a herramientas. Ya sabéis cómo calcular tamaños de muestra, determinación del tamaño de muestra. Solo que en temas anteriores nos metimos en una muestra y ahora son dos o más muestras. Son dos realmente, pero esto serviría para más muestras también. Dos proporciones binomiales, porque es el porcentaje de personas que van a votar a un partido o van a votar a otro. ¿Qué diferencia hipotética de porcentaje de votantes vamos a encontrarnos? Pues si aquí dice que lo único que se conoce es que están muy igualados en intención de voto, vamos a dejar que la diferencia sea 0. Es decir, vamos a intentar detectar en qué situación serían iguales, lo más igualado posible. Proporciones hipotéticas, pues 50%. Esto de porcentajes de datos en la primera muestra lo podéis dejar al 50% porque se refiere a si vamos a querer que en una de las muestras haya más personas que en la otra. Es decir, una muestra de votantes de un tipo haya más que de otro, de dos poblaciones distintas. Pero realmente nosotros en general no vamos a querer eso, y mucho menos en este caso en el que creemos que las poblaciones están bastante igualadas. Así que esto en realidad lo podéis dejar así al 50%, le damos a aceptar. Y ahora el error que queremos cometer es menor del 1%. ¿Eh? O sea, esto es una proporción que va de 0 a 1 y si me lo dan en porcentaje se está moviendo entre 0 y 100. Por lo tanto, el error absoluto no es 1, es más o menos 0,01. ¿Vale? Que sería un 1%. El nivel de confianza nos lo han dicho que es del 95%, luego lo dejamos al 95%, le damos a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. El tamaño de muestra necesario sería de
19.208 observaciones en cada uno de los grupos, en la muestra 1 y en la muestra 2. Y con eso, teóricamente, tendríamos garantizado la detección de esto. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 55, que dice lo siguiente. Se recogieron medidas del tiempo que tardaban 11 algoritmos en realizar una tarea antes y después de ser optimizado, obteniéndose los datos de la tabla en minutos. Ir poniéndolo en la base de datos. Y ahora, suponiendo normalidad en los datos, contrastar si existe un descenso medio significativo del tiempo de ejecución tras la optimización de los algoritmos. Esto es el clásico ejemplo de muestras que son pareadas. No ha cambiado nada, simplemente se ha medido una cosa antes y otra cosa después. Por medio se ha hecho algo que es que se han optimizado. Entonces, la pregunta que no... pero son los mismos algoritmos. La pregunta que nos planteamos es si existe un descenso medio significativo del tiempo de ejecución. Bien. Cuidado con el orden en el que planteamos esto, porque es el mismo orden que vamos a tener que respetar luego en estas gráficas, ¿eh? Entonces, si nosotros ponemos aquí antes y luego después, en esta gráfica la muestra 1 será la de antes y la muestra 2 será la de después. Si no, va a salir todo justo al contrario. Entonces, lo que queremos es ver si ha descendido el tiempo medio. Entonces, lo que queremos es que la media de tiempo de antes menos la media de tiempo de después, para que haya descendido, significa que la de después tiene que ser más pequeña. Eso significa que cuando los reste, me interesaría averiguar si es mayor que 0. Porque eso significaría que después es menor. Como lo que quiero saber es eso, y eso no contiene la igualdad, eso lo coloco en la hipótesis alternativa. Y coloco en la hipótesis nula, pues lo contrario, el menor o igual que. Este sería el contraste bien planteado. Vamos a ver cómo se hace eso en esta gráfica. Ya sabemos que hay que entrar por comparar dos muestras, pero esta vez son muestras pareadas, ¿vale? Entonces la muestra de antes lo pongo en la muestra 1. Tengo que respetar bien el orden, ¿eh? Yo dije la primera era la de antes, pues esa pongo. Porque lo podría plantear justo al contrario, todo iría al contrario, aquí cambiaría el signo, pero luego al final la conclusión sería equivalente a la que obtendríamos por esta vía. Después en la muestra 2 le doy a aceptar y lo que quiero es una prueba de hipótesis. Fuera todo esto. Bueno, sale con un montón de cosas que no necesito. Por ejemplo, yo no necesito la prueba del h cuadrado para la varianza porque no me lo han pedido. Ni necesito la prueba de los signos y el rango con signos. Solamente necesito la prueba t, donde la media mediana se supone que va a ser 0. Si os fijáis en este menú, o sea, ya al ser muestras pareadas está asumiendo que esto es una variable diferencia. Que en realidad ya esto lo está tratando prácticamente como si fuese una sola población. La hipótesis nula es 0. La hipótesis alternativa es mayor que el alfa. No nos han dicho nada y por lo tanto dejamos el 5%. Le damos a aceptar. Y aquí están los resultados. El estadístico experimental, el t, es 1,75984 y el p-valor asociado es 0,0544659. Bueno, vamos a compararlo con el alfa. Si el alfa es del 5%, este p-valor es mayor o igual que alfa, lo cual nos llevaría a no tener evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto la aceptamos. Porque p es esta cantidad de aquí. ¿Qué estaríamos aceptando? Que el mu de antes menos el mu de después es menor o igual que 0 y eso significaría que el mu de antes es más pequeño que el mu de después o igual. O sea que no hay un descenso significativo en la media. Sin embargo, cuidado, voy a aprovechar este problema para plantearos la siguiente situación. Fijaos, es que este valor de p se parece muchísimo al alfa. Si a mí me diera por cambiar el alfa, ya la conclusión podría ser distinta. Es decir, si yo el alfa, en vez de ponerlo en una significación del 5%, me diera por ponerlo en una significación del 10%, ahora ya este p-valor sería menor que alfa. Es decir, que simplemente si yo de partida decido otro nivel de significación distinto, en este caso, cambiaría la conclusión. Porque p sería menor que alfa, rechazaría la hipótesis nula y entonces sí diría que ha habido un descenso significativo. ¿Está claro? O sea, esto es importante tener este detalle en cuenta. O sea, esta p está muy en el límite y como yo decido de partida otro nivel de alfa, puede ser que cambie el sentido de la conclusión. Para pedirle el intervalo de confianza que nos pide al final, por esta ruta lo que tenemos que hacer es entrar otra vez en el icono este de las opciones tabulares y gráficas y pedirle también el intervalo de confianza. Le damos a aceptar y aquí arriba se muestra el intervalo de confianza para la diferencia de media que tenéis aquí.
vamos a resolver el ejercicio 56. Dice, se tienen dos muestras extraídas de poblaciones normales compuestas por 21 y 9 observaciones, con cuasivarianzas muestrales de 16 y 8 respectivamente. Estos son cuasivarianzas, con un nivel de significación del 5%, contrastar la hipótesis de que la primera varianza poblacional supera la segunda. Y luego contrastar la hipótesis de que la primera varianza poblacional supera la segunda, pero suponiendo que los tamaños de muestra son de 60 y 120, es decir, que van a cambiar de tamaño de muestra a ver qué ocurre con ese contraste. Bueno, pues el parámetro nos lo dice claramente, es sobre la varianza, y el contraste que tenemos que plantear es, queremos comprobar si la primera supera la segunda. Eso quiere decir que cuando hagamos el cociente, si queremos que la primera supere la segunda, queremos que el cociente sea mayor que 1. Mayor estricto, así que eso tiene que ir en la hipótesis alternativa y el menor o igual debe ir en la hipótesis nula. Ese sería el planteamiento del contraste. Para hacerlo en esta gráfica, le damos a comparar dos muestras y como no nos han dado los datos uno por uno explícitamente, sino que nos lo dan ya resumidos, entonces vamos por pruebas de hipótesis. Marcamos sigmas normales. La hipótesis, aquí tenéis que tener mucho cuidado porque esto por defecto tiene un fallo y es que te deja que la hipótesis nula es 0. Entonces voy a dejarla con 0 para que veáis el error que sale, que es un error muy común que os puede pasar. En realidad habría que cambiarlo a 1. La hipótesis nula es que el cociente sea mayor, menor o igual que 1. Pero voy a dejarle el 0, que es lo que viene por defecto. Veréis que sale un error. El sigma muestral, daos cuenta que viene... Esto lo bueno es que ya está en cuasi. Voy a bajar esto un poco. Esto ya está en cuasi, pero es cuasi varianza, entonces hay que meter raíces ahí. En la muestra 1, la sigma muestral es 4. Y en la muestra 2, la sigma muestral es la raíz de 8, que es 2,8284 aproximadamente. Los tamaños de muestra son 21 y 9. A priori, en el primer apartado, luego en el segundo serán más. Le doy a aceptar. Le digo que la hipótesis alternativa es mayor que... El nivel de significación es del 5%. Le doy a aceptar y ahora dice, la hipótesis nula declarada es inválida, sin salida debido a error en los datos. Este error es el que os comentaba. No podemos dejarle de hipótesis nula el 0. Es que siempre que compara muestras asume que la hipótesis nula es 0 porque siempre piensa en la diferencia. Pero claro, esto es un cociente de varianza. Entonces hay que poner que la hipótesis nula es 1. Lo he hecho, me he equivocado adrede para que veáis el error que sale, porque seguro que os pasa en alguna ocasión. Y ya se soluciona. Por lo tanto, aquí tenemos la solución del contraste. El estadístico f de Snedecor es 2,00004. El valor de P asociado es este de aquí. Este valor de P es mayor o igual que el alfa. Por lo tanto, no tenemos evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, así que la voy a aceptar. ¿Qué estoy aceptando? Estoy aceptando que la primera varianza es igual que la segunda, o quizá menor que la segunda, pero no que es mayor que la segunda. Aquí esto está incompleto, esto que pongo aquí. Igualdad de varianza, no. En realidad no acepto igualdad de varianza. Acepto que la primera no es mayor que la segunda, o sea que puede ser menor o igual. ¿Vale? Esto lo tengo que cambiar. Y para sacar el intervalo de confianza, pues como os digo, nos metemos en opciones de análisis, le decimos que la hipótesis alternativa es no igual para que la prueba sea bilateral y nos devuelva el intervalo de confianza, que es este de aquí. ¿Vale? Esta sería la solución. ¿Qué ocurre ahora cuando yo decido cambiar los tamaños de muestra? Si yo entro aquí, perdón, en este icono y cambio los tamaños de muestra, en lugar de ser 21 y 9 ahora son 60 y 120, le doy a aceptar. Tengo que volver a entrar aquí, porque le cambié antes lo de la hipótesis alternativa y hay que volver a poner que es mayor que. Bueno, pues ahora la f de Snedecor sigue siendo la misma, pero ha cambiado el p-valor. El p-valor es este de aquí. Entonces ahora este p-valor es menor que alfa y por lo tanto la conclusión de este contraste es que rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y eso significa que la primera varianza poblacional supera a la segunda. ¿Veis que ha cambiado? ¿Veis que al aumentar el tamaño de muestra yo aquí no tenía significación estadística, pero como ahora tengo muchos más datos, he podido llegar a observar esa diferencia entre la varianza de la primera población y la varianza de la segunda? Esto es lo que ocurre cuando aumenta el tamaño de muestra. Cualquier diferencia, por pequeña que sea, cada vez va a ser más fácil de detectar con un contraste de hipótesis. Faltaría el intervalo de confianza, que ahora otra vez, por enésima vez, nos metemos aquí en un botón derecho, opciones de ventana,
Le ponemos que la hipótesis alternativa es diferente y aquí obtenemos el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Este ejercicio está sobre todo pensado para que veáis lo que ocurre cuando se aumenta el tamaño de la muestra. El ejercicio 57 dice así. Se desea comparar si las ventas en dos kioscos de prensa se pueden considerar similares o por el contrario se diferencian las ventas de prensa diaria y revista. Se toma una muestra de 20 días en el primero y se establece que en 8 de ellos se vendió más prensa. En el segundo, en los mismos días, se contabilizó más ventas de prensa en 11 días. Plantear un contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones de prensa vendida en ambos kioscos y dar un intervalo de confianza del 99% para dicha diferencia. ¿Podemos decir que se vendió más prensa en el segundo kiosco? Vale, hay una duda muy común en este ejercicio que cuando lo estamos explicando allí en directo en las clases presenciales, siempre mucha gente dice, oye, pero si en un kiosco hay 8 días que se vendió más y en el otro 11 días, eso suma 19, ¿no eran 20 días? Bueno, en realidad esto no tiene por qué sumar 20. A ver, hay un día que pueden empatar y ninguno de los dos vende más prensa. Entonces, eso es lo de menos en este momento y además tampoco debería preocuparos demasiado porque en realidad lo que queremos es comparar dos proporciones y con tener los datos de las dos proporciones ya sabemos que la primera proporción en el primer kiosco es 8 de 20, que eso sería 0,4 y la segunda es 11 de 20, que sería 0,55. ¿Vale? Entonces tenemos que contrastar una hipótesis al 99%. Bueno, en realidad no nos dice, pero dice que el intervalo de confianza lo demos al 99%, con lo cual el contraste lo vamos a hacer también al 99%. Y si podemos asegurar o podemos decir que se vendió más prensa en el segundo kiosco. Vale, estamos hablando de proporción, ¿vale? Esto va sobre comparación de proporciones. Vamos a respetar siempre, y esto lo he dicho siempre, el orden de las poblaciones, ¿eh? Siempre primera población menos segunda población. Proporción en la primera menos proporción en la segunda. Media en la primera menos media en la segunda. Varianza de la primera dividido entre varianza de la segunda, ¿vale? Siempre las hipótesis de esa manera. Y se respeta el mismo orden en el programa y así las cosas salen como tienen que salir y no interpretamos justo lo contrario, ¿vale? Si respetamos ese orden, a nosotros que nos interesa demostrar o refutar, pues a ver si en el segundo se ha vendido más. Es decir, la proporción del segundo es mayor. Vale, si yo aspiro a que la proporción del segundo sea mayor, cuando reste la del primero menos la del segundo, debería salir negativa. Porque así la del segundo es más grande. Entonces eso significa que mi hipótesis es esta de aquí, pi sub 1 menos pi sub 2 menor que 0. Como esa hipótesis no contiene la igualdad, yo la he puesto en la hipótesis alternativa. Y por lo tanto la nula es mayor o igual que 0. Bien, con este contraste así planteado, vámonos al programa a solucionarlo. Son dos poblaciones, entonces tenemos que comparar dos muestras. No tenemos los datos uno por uno en la base de datos, luego pasamos de esto y vamos a pruebas de hipótesis. Proporciones binomiales, ¿vale? La hipótesis nula para la diferencia de proporciones es que es 0. Esta es la hipótesis. La proporción en la muestra 1 era 0,4. La proporción en la muestra 2 es 0,55. Respetad el orden, por favor, porque si no sale al contrario, ¿eh? El tamaño de la muestra 1 es 20. Tamaño de la muestra 2 es 20. Le damos a aceptar. La hipótesis alternativa es que es menor que. Menor que el alfa. Si lo queremos al 99% de confianza, será que alfa es el 1%. Le damos a aceptar. Y aquí están los resultados del contraste. Entonces tenemos el estadístico Z calculado. Menos 0,949871. Este es el estadístico que ahora vosotros veríais a mano si entraría dentro de la región crítica o de la región de aceptación, pero como estamos en el software estadístico no hacemos eso, sino que nos fijamos en el valor de P. Este es el valor de P, ¿vale? Como es mayor o igual que alfa, el alfa que está determinado en esta ocasión igual a 0,01, este es mayor que esto y por lo tanto no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la acepto. ¿Y qué conclusión implica eso en el problema? Pues acabo de aceptar que esta diferencia es mayor o igual que 0. Eso significa que el kiosco 1 está vendiendo lo mismo que el 2 o más, pero en cualquier caso no menos. Por lo tanto, no se puede decir que se venda más prensa en el segundo. Nos piden el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Ya sabéis que cuando el contraste es unilateral, eso no te lo devuelve, ¿vale? Entonces hay que pasar a contraste bilateral. Yo pongo ahí no, pero cuando lo explico siempre suelo decir que hay que engañar al programa. No es un engaño, sino simplemente es una necesidad. Entonces le decimos que haga el contraste bilateral y de esa manera sí tiene sentido y nos devuelve
el intervalo de confianza al 99% para la diferencia de proporciones, que es esa cantidad de ahí, ¿vale? Y con eso acabaríamos el ejercicio 57. El ejercicio 58, que es el que vamos a resolver en este último vídeo, dice lo siguiente. El tiempo de estudio de dos grupos de alumnos es el siguiente. El primer grupo tiene un tiempo medio de 5,4 horas al día y está formado por 28 alumnos. El segundo grupo está compuesto por 36 alumnos y su tiempo medio de estudio es de 6,5 horas. Si las varianzas son desconocidas pero se suponen iguales y las cuasi varianzas son 1.1 y 1.7 respectivamente, ¿se puede concluir que el tiempo medio de estudio es igual en los dos grupos? Vale, dos cosas importantes. Esta frase de aquí dice, si las varianzas son desconocidas pero se asume que son iguales. Esto es importante porque este ejercicio ¿de qué va? De comparación de dos medias, ¿vale? Dos medias poblacionales. Si recordáis en algunos ejercicios previos, el problema que teníamos con los ejercicios de comparación de dos medias poblacionales es que había distintos casos y primero teníamos que averiguar en qué caso estábamos, ¿vale? Eso dependía de si los grupos son pareados o no lo son independientes, y luego dependía de si se conocían las varianzas poblacionales o no se conocían. Y dentro de no conocerse, había que distinguir si podían asumirse que eran iguales o si había que asumir que eran distintas. Entonces eso irremediablemente nos hacía pasar por un contraste previo sobre la igualdad de varianzas para poder saber si podíamos asumir si eran iguales o no, ¿vale? Bueno, pues eso nos lo han ahorrado en este ejercicio. O sea, ese paso previo para averiguar cómo hay que hacer este contraste, si es con la T o es con qué. Con qué, bueno, con la T no, porque, o sea, con la T seguro que sí, porque no sabíamos las varianzas poblacionales, pero todavía no sabíamos con qué fórmula había que calcular el contraste. Entonces, esto nos lo ahorran. Ya sabemos que las varianzas se pueden asumir que son iguales, por lo tanto no hay que hacer contraste de varianza. Y otro punto importante es que os deis cuenta que aquí me están hablando de cuasi varianzas. Y esta gráfica no me va a pedir la cuasi varianza, me va a pedir la cuasi desviación típica, o sea que a estos datos habrá que meterle la raíz cuadrada, ¿vale? Esto es importante también. Muy bien, en realidad lo único que quiero comprobar, este es un contraste muy sencillo, porque es bilateral, es facilísimo ver cuáles son las hipótesis, porque yo lo que quiero saber es si las medias son iguales o son distintas, ¿vale? Es la pregunta que no me planteo, no tengo que pensar hacia qué lado va cada cosa. Entonces simplemente la hipótesis nula es que la diferencia de medias es 0 frente a la diferencia de medias distinto de 0. Simple y llanamente nos vamos aquí, comparar dos muestras. Pruebas de hipótesis, porque aquí no tenemos los datos metidos uno por uno. Medias normales. La hipótesis nula para la diferencia de medias es que es 0. La media de la muestra 1 era, ¿cuánto nos han dicho? 5,4. La sigma de la muestra 1, que es la cuasi desviación típica, nos han dicho que la cuasi varianza es 1,1. Entonces la raíz de eso es 1,0488. El tamaño de la muestra 1 es 28. Y ahora la muestra 2, aquí os fijáis que hay un error, ¿vale? Aquí pone otra vez media de la muestra 1, pero obviamente tiene que ser la de la muestra 2. Esta es la columna de los datos de la muestra 2, ¿vale? Y la media de la muestra 2 nos dijeron 6,5 horas. La sigma de la muestra 2 pues será la raíz cuadrada de la cuasi varianza, que es la raíz de 1,7. Y eso sale 1,3038. Tamaño de la muestra 2. Está por aquí 36 estudiantes. Entonces 36, le damos a aceptar. La hipótesis alternativa es no igual. No sé si nos han dicho algo de que creo que no, del nivel de significación o del nivel de... Me parece que no, entonces dejamos el alfa igual a 5. Nos han dicho que se asume que las varianzas son iguales, por lo tanto asumimos sigmas iguales. No podemos usar la prueba Z porque no conocemos las varianzas poblacionales. Le damos a aceptar. Muy bien. Y obtenemos aquí que el estadístico de contraste calculado para este contraste es la stat de student menos 3,63962. El p-valor asociado es 0,000558092. Se rechaza, por tanto, la hipótesis nula porque esto es menor que alfa.
Y por lo tanto, al rechazar la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y entonces la solución, la conclusión real sobre mi ejercicio es que no, que son diferentes. Por último, nos piden el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que también lo tenemos, está un poquito aquí más a la derecha. Ese es el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y con esto no solamente termina este vídeo y el ejercicio 58, sino que terminan las prácticas de asignatura de estadística.